recordamos el bautismo de Jesús. Esta celebración nos sitúa en el corazón de la vida cristiana y nos responde a dos interrogantes. ¿Cuál es la identidad de Jesús y cuál es su misión? Y en consecuencia, ¿cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra misión? Las lecturas de la liturgia de la palabra que vamos a proclamar apuntan en esta. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones. Acepta el que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos, y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, del segundo Isaías, que va del capítulo 40 al 55, aquel profeta que predicó en la época de la salida del exilio y el post-exilio, es una parte del llamado canto de los llamados cantos del siervo de Yahvé, concretamente del primero, unos cantos que se han incrustado de forma un tanto artificial desde el punto de vista teológico y literario en este libro. Pero lo más importante es que estos cantos del siervo de Yahvé prefiguran a Jesucristo. En concreto, nuestro texto se habla del siervo. Esta figura del siervo, en la terminología real del Antiguo Oriente, se entendía como un emisario de confianza o un representante muy particular, y continúa en el texto: a quien yo sostengo, es decir, a quien yo apoyo en su totalidad, como si fuera yo mismo. Este siervo, imagen de Jesucristo,
elegido, pero sobre todo he puesto mi espíritu sobre él. Es decir, la efusión del espíritu de Yahvé que cierra la elección, en este caso mi espíritu, es la comunión total entre Yahvé y su siervo. Importante, su elección ha sido absolutamente personal. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho. Son expresiones muy sálmicas, pero preciosas. Te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, como un padre coge a un hijo. Te he formado, te he modelado y te he hecho definitivamente. El comportamiento de este siervo, prefigura de Jesucristo, dice el texto, será prudente, sereno y equilibrado. No vociferará, no alzará el tono. Y su misión está relacionada con el derecho. Esta palabra de una manera u otra aparece 5 veces. Es decir, hacer que el pueblo se dé cuenta del don de la ley como camino de vida. La ley como camino de vida, como realización de su vida. Su talante no vacilará ni se quebrará, es fuerte, sólido, porque siente la presencia de Dios en su vida. Incluso comprenderá las incoherencias y contradicciones de los hombres. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Y este siervo de Dios, ¿cuál será su misión? Su misión, alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Fundamentalmente la liberación y la luz que ilumina el camino de los hombres. Importante esta figura del siervo de Yahvé en el profeta Isaías, que nos está lanzando luces hacia la identidad y la misión de Jesús. La segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles nos muestra a Pedro en Cesarea Marítima, la capital donde residían los procuradores romanos, entre ellos el más conocido nuestro, Poncio Pilato. Y allí en Cesarea es llamado desde Jaffa, donde se encontraba, para predicar en la casa de un pagano, el centurión Cornelio. La universalidad de la salvación que hemos celebrado estos días en la Epifanía ha empezado con Pablo, pero también aquí con Pedro, que va a predicar justamente a casa de Cornelio el centurión. Le recuerda a Cornelio y a su familia la figura de Jesucristo, pero sobre todo su misión y su identidad, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Ahí tenemos también, por lo tanto, un recuerdo y un anuncio. Y finalmente el Evangelio de Marcos nos relata el bautismo de Jesús, empezando por la figura de Juan, que va desapareciendo, va menguando para que crezca la figura de Jesús. Yo os he bautizado con agua, dice Juan el Bautista, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y ese bautismo se presenta, y a ese bautismo de agua se presenta Jesús. Este hecho de presentarse innecesariamente al bautismo de Juan el Bautista hace que el relato tenga visos de una gran autenticidad, no solamente desde el punto de vista lógico, teológico, sino también desde el punto de vista real, porque él no tenía ninguna necesidad de ponerse a la fila de los pecadores para pasar por ese bautismo. En el río Jordán, en Betania, que estaba justamente al otro lado del Jordán, donde se han descubierto unas basílicas preciosas, y en estos momentos están construyéndose iglesias por parte de los ortodoxos, rusos, etc. Y recientemente el Estado de Israel ha devuelto la capilla iglesia que tenían los franciscanos allí y que no podía visitarse después de la Guerra de los 6 días. Y ahora que está todo desminado, ya podemos visitarla. Pues bien, en esa Betania, que aparece, por cierto, en la Carta de Mádaba, ese documento histórico-geográfico del siglo VI,
precioso que se encuentra en una iglesia en esa ciudad de Jordania que se llama Mádaba y que algunos habéis visitado conmigo. Bien, pues ahora vemos el relato, que es un relato simbólico teológico, en el que el dinamismo de la Trinidad se activa totalmente. Los cielos se rasgan, el Espíritu en forma de paloma aparece y la voz del Padre. Son elementos teológicos simbólicos. Y la voz del Padre para decir, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Lo que ha sucedido allí y va a suceder, esto es maravilloso, es cosa de todos, es decir, de la Trinidad misma. Jesús no va por libre, están todos implicados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno de ellos desde su perspectiva de forma complementaria. Este es el gran mensaje. Jesús, después del bautismo, va a comenzar su tarea evangelizadora, y en esa tarea está toda la Trinidad implicada. También nosotros estamos implicados en esa tarea en la medida que recordemos nuestro bautismo. Cada año, después de la Epifanía, celebramos la fiesta del bautismo de Jesús y nos pone delante nuestro bautismo. Evidentemente no lo recordamos, pero es un hito muy importante en nuestra vida. No se trata de ver de lejos el acontecimiento, sino de vivirlo y renovarlo día a día. Jesús inicia ahí su vida pública. Quiere enseñar a los hombres cómo es el reino de Dios, cómo vivirlo. Revivir el bautismo es disponernos a seguir a Jesús, a mirarle, a escucharle, a intentar hacer lo que Él hizo, apropiarnos de la condición de discípulo, saber que estamos llamados a ser otros Cristos. Y esta es nuestra tarea. Preparamos estos vídeos para ayudarnos a preparar la Eucaristía dominical. Si os ayudan, los tendréis los viernes a partir de las 5 de la tarde. Lo mismo en los días festivos. Muchas gracias.